Ya, una vez que analizamos entonces los tipos de movimiento, ya vimos el movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, el acelerado y el retardado, ahora tenemos que ver cómo esto lo aplicamos, ¿ya? Y una de las primeras aplicaciones que vemos va a ser siempre la caída libre, ¿ya? Y caída libre se refiere a eso, simplemente como que un objeto tú lo dejes caer aquí como en la superficie terrestre, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían estas características? Se dice que cuando tenemos, aquí como nos dice, cuando se tiene un objeto sujeto a una cierta altura y en un determinado momento se deja caer, se dice en este caso que sería eso como caída libre, ¿ya? Ahora, ¿qué características importantes tenemos? Caída libre, ¿qué quiere decir? Que tú sueltas un objeto, o sea, soltarlo desde el reposo. Que eso soltemos desde el reposo es que su velocidad inicial va a ser cero, ¿ya? Otras cosas importantes, vamos a despreciar la resistencia del roce del aire, ya vamos a considerar únicamente entonces que tiene una aceleración constante que va a ser la aceleración de gravedad, ¿ya? ¿Y cuánto es la aceleración de gravedad? Bueno, aquí uno la simplifica haciéndola como 10 metros partido por segundo, pero debería ser 9,8 metros partido por segundo aproximadamente. O bueno, estoy seguro, no estoy seguro. Pero no creo que te hagan así como... No, pero apréndelo como 9,8 que es más exacto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Todo bien? Ya, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Las ecuaciones que nosotros venimos trabajando, ahora las vamos a aplicar únicamente a lo que sería la caída libre. ¿Ya? Entonces, nosotros, estas eran las ecuaciones que teníamos antes. Nosotros le colocamos ahora Y, simplemente porque vamos a estar trabajando como en el eje Y, entendiendo que esto es como una altura, algo que va como cayendo. ¿Ya? Y las ecuaciones serían prácticamente las mismas. O sea, sería como la posición inicial, aquí posición inicial, la velocidad inicial por el tiempo, medio la aceleración por el tiempo cuadrado. Esto, si consideramos, por ejemplo, que la distancia final debería ser cuánto cae, nosotros podríamos considerar que por ejemplo, el inicial es cero. Podríamos considerar que la distancia desde donde yo dejo caer la piedra va a ser cero. Podría considerar también que la velocidad inicial, como yo la dejo caer desde el reposo, es cero. Y la aceleración, súper importante, ¿cómo la vamos a considerar? Como g. Ya sabemos que la aceleración en este caso, la aceleración de gravedad. Entonces, acá nos quedan las siguientes formulitas, ¿ya? Como que la distancia en la caída libre, la distancia que recorre el cuerpo, siempre va a ser equivalente a un medio de la gravedad, la aceleración de gravedad por el tiempo cuadrado, ¿ya? Esta fórmula deriva de acá. Únicamente lo que hicimos fue una sustitución de estos valores, ¿ya? Lo otro que podríamos considerar, la velocidad final, como estamos considerando que lo soltamos desde una velocidad inicial igual a cero, sería simplemente gravedad por tiempo. Y esta última de acá también la podríamos calcular acá. La velocidad final al cuadrado sería 2 gravedad por la distancia recorrida. ¿Ya? Por eso, entonces nosotros podríamos ya empezar a calcular expresiones matemáticas como la distancia que recorre, la velocidad, ¿ya? Eh, o cualquier otra cosa que nos estén pidiendo, ¿ya? Ahora, acá nos entregan la representación de la caída libre en términos de de los distintos gráficos. Por ejemplo, el primero, esto sería un gráfico de posición versus tiempo. Acá hay una acotación importante. Cuando trabajemos aquí esto de caída libre, vamos a considerar como que, si bien el cuerpo está cayendo, ¿ya? Muchas veces podríamos tomar nuestro sistema de referencia como lo positivo hacia arriba y lo negativo hacia abajo. Entonces, si algo va cayendo, debería cada vez como disminuir su valor. Pero cuando estamos trabajando en caída libre, podríamos considerar en este caso que nuestro eje positivo va a ir hacia abajo. O sea, yo tengo un cuerpo que lo suelto y yo considero que esa va a ser mi posición cero y desde ahí va a ir cayendo, pero no considero como que lo negativo va hacia abajo, sino que hacia abajo va a ir lo positivo, ¿ya? Por eso en este gráfico se representa así como que va casi que aumentando, pero en realidad el cuerpo va cayendo, ¿ya? Como sabemos, esto es un movimiento uniformemente acelerado, por lo tanto, como es acelerado, esto tiene que tener esta forma, ¿ya? Como habíamos dicho, es clásica esta forma de la parábola cuando nosotros estamos ante un movimiento uniformemente acelerado, ¿ya? Ahora, con respecto a la velocidad, lo mismo, ¿ya? ¿Qué pasaría con la velocidad? ¿Debiese ser constante cuando un cuerpo cae? No, porque a medida que el cuerpo va cayendo, como estamos siendo atraídos por el campo gravitatorio, por la aceleración de gravedad, cada vez la velocidad con el tiempo va aumentando. A medida que nos vamos cayendo, cada vez aumenta más y más la velocidad. Lo que sí permanece constante, ¿qué va a ser?
la gravedad, la aceleración de gravedad, ¿ya? Porque durante todo el trayecto en donde el cuerpo vaya cayendo, siempre somos sometidos a la acción de la atracción gravitatoria, y ese es un valor de aceleración constante, ¿ya? Bueno, y el último, recuerda que en estos movimientos no vamos a considerar nada el roce del aire, ¿ya? Así que vamos con el primer ejercicio. Desde el techo de un edificio se deja caer libremente un objeto que demora 7 segundos en llegar al suelo. ¿Qué altura tiene el edificio? ¿Cómo hacemos el siguiente ejercicio? Ya, recordar entonces, bueno, si no lo recortásemos, así como que yo voy a colocar aquí, la posición final es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Pero esta fórmula hay que como que aprenderla siempre, ¿ya? Pero si no llegásemos a recordarlo, así como cuál es la fórmula que se aplica directamente a la caída libre, podemos irnos a la fórmula original y sustituir los valores. Por ejemplo, la posición inicial tiene que ser cero. Desde donde soltamos el objeto va a ser cero. La velocidad inicial igual, la soltamos desde el reposo. Estas dos ceros van a ser cero. Entonces la posición final, vamos a considerar que sería un medio de ¿qué? De la aceleración de gravedad, y esto por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Que esa es la fórmula que vamos a usar. Recordar que la aceleración de gravedad la consideramos como 10 metros partido por segundo cuadrado, y el tiempo en este caso nos están diciendo que son 7 segundos. Sería 7 al cuadrado. Así que, ¿cuánto nos daría esto? Un medio por 10 por 49. Si simplificamos aquí, ¿cuánto nos queda? 5 por 49. ¿Cuánto es esto? 225 o no, 245. Ahí sí. 245 metros. Así que alternativa correcta sería la C.